La Diócesis Católica del Paso presenta Catequesis y Liturgia con Flor Montañez y Eva Torres. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Catequesis y Liturgia. Una semana más agradeciendo su compañía, que esté con nosotros, que esté aquí escuchando, que comparta con nosotros también esa catequesis que el Señor nos regala semana con semana en las homilías que nuestros sacerdotes nos regalan. Y bueno, agradeciendo también a todas esas personas que nos ven, que nos comparten, que nos dejan sus comentarios. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias. Y pues acuérdese, siga compartiendo, siga dándole like. ¿Para qué? Para que pues ahí se mueva el sistema del algoritmo y siga compartiendo y le llegue a otras personas este programa que puede ser de mucho bien para todos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está tu semana en esta Pascua del Señor? ¿Verdad? Muy bendecida y como dices tú, pues disfrutando el regalo de Dios de poder saber que nos habla cada semana y tratando de tomar y hacer en práctica en nuestra vida diaria esto que el Señor nos dice en su liturgia. ¿Verdad? Domingo con domingo. Yo me gusta verlo como una tarea que el Señor nos pone para nuestra semana. Así es, ya entrando a la cuarta semana de Pascua, ¿verdad? Ya va avanzando, va muy rápido el año litúrgico, el año en general va avanzando muy rápido, ya la cuarta. En este cuarto domingo de Pascua que el Padre Trigueros, que pronto con el favor de Dios va a estar aquí con nosotros, nos decía que el domingo marca la semana, ¿verdad? Por eso decía esto como la tarea que nos ponemos nosotros los católicos cristianos de vivir las enseñanzas del Señor, y que nos decía el Padre Trigueros, el cuarto domingo de Pascua caemos en los brazos del buen pastor, recordando esta figura del buen pastor que siempre trae su ovejita en hombros, aquel que pues cuida de sus ovejas, que da la vida por ellas, aquel pastor que se olvida de sus 99 para ir a rescatar a su oveja perdida. Así es una semana, es un domingo ofrecido por las vocaciones, que también hay que pedir por las vocaciones, no solo por las vocaciones sacerdotales o consagradas a la vida religiosa, sino también al matrimonio, porque también y a la soltería, porque también son pastores de sus hogares, pastores de sus familias, ¿verdad? Entonces es un domingo que involucra a toda la iglesia, que el Señor es el buen pastor, pero también nos llama a ser pastores de diferentes formas, de distintas formas, pero a quien tengamos a cargo, a nuestro alrededor. Así es, porque este domingo, bueno, pues vemos ahí que esta figura del buen pastor se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y ahí nos está comentando en el Evangelio, usted se puede acordar, porque pues apenas nos lo leyeron ayer, no se nos proclamó ayer, esperemos que todavía lo recuerde, pero si no, por eso estamos aquí Eva y yo, para recordarlo juntos. Dice que el Señor Jesús estaba ahí explicándole algo a los fariseos, y por ahí parece que en el Evangelio dice que no lo entendieron muy bien, pero eso nos sirvió porque así usted y yo también lo comprendemos más, ¿no? Así es. Dice que les decía que Él les asegura que el que entra por la puerta del redil de las ovejas es el buen pastor. Dice, porque ahí plática, ¿verdad? Que hay otro que trata de entrar saltándose la reja o por otro lado, pero dice que ese es un bandido. Así es. Pero que el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, aquel que entra como el Señor, ¿verdad? Como el dueño. Como el dueño. Porque tú nos platicabas algo, ¿verdad? Así es, porque nos mencionan que en nuestra parroquia nos mencionaba nuestro sacerdote que el que es el pastor duerme con sus ovejas, vive con sus ovejas, él está ahí. Por eso el Santo Padre nos dice que los pastores deben oler a oveja, porque el pastor duerme y convive y siempre está constantemente con sus ovejas, entonces las ovejas lo conocen a la perfección.
porque a lo mejor para nosotros esto de las ovejas, como vivimos en una ciudad, no estamos tan familiarizados con esta Con el figura campo. del buen pastor, porque Ujú. a lo mejor habrá quien tenga sus animalitos ahí que tenga un Algunas terreno un cuantas. poquito grande y Sí. tenga algunos animalitos ahí de granja, pero no propiamente un rebaño Un de rebaño. ovejas. Pero pues en esta figura del buen pastor vemos que es un pastor, una persona que Ujú. tiene a su cuidado ovejas, pero que tiene esta característica, que cuida tanto de ellas que incluso duerme con ellas, come con ellas, se recrea con ellas. Vemos al rey David ahí cantando con sus ovejas, sus ¿verdad? La ovejas, palabra de sí. Dios lo cuenta. Y aquel que va y las lleva a Ujú. que donde puedan comer, Sí, va y las lleva a pastorear, a pastorear, a que agarren beber. pasto, Ujú. las lleva a donde puedan beber agua porque, ¿verdad? Pues tienen que ir a buscar. Así es, y como la gente de campo sabrá, pues el pastor busca siempre la mejor hierba para sus ovejas, Para donde que estén pueda, gorditas. para que estén bien criadas, donde haya buena agua para que estén también Para que no se le bien, enfermen. sí, que no se vayan a deshidratar ni nada de eso. Entonces, el pastor protege a sus ovejas de todo, no solamente de que coman bien, de que se alimenten bien, sino de toda aquella animal que quiera atacarlos o todo aquella riesgo que pueda haber de que muera alguna de sus ovejas, incluso hasta dan la vida por su oveja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se puede dispersar, Sí. algunas caen en algún barranco, se Ujú. despeñan, ahí tiene que ir el pastor a bajar el barranco para sacar a su ovejita Así que es. se le cayó, si se le quebró alguna patita, cuidarla, Ujú. curarla. Y así es esta figura del Del buen pastor, pastor. Así del buen pastor. Pero algo que también nos dice este evangelio es que dice que las ovejas conocen su voz. Así es. Y esto es también por algo que platicábamos Sí. hace un ratito, ¿verdad? Que es el pastor que desde que nace la oveja le habla y cada pastor tiene un sonido característico, Ujú. ya sea un silbido, un ruido con la lengua, pero hace un cierto ruido que ese se lo hace a cada Ujú. oveja para que esa oveja lo vaya reconociendo. Pues, Reconociendo. desde el momento en que nace la oveja, este pastor ahí está haciendo el ruido para que la oveja lo conozca. Ujú. Y a tal grado que pueden haber muchas ovejas, pueden Sí. ir muchos pastores a pastorear sus ovejas al mismo lugar, pero al escuchar el ruido se separan y van hacia su pasto. Así es. Cada una conoce cuál es el pastor de ¿Cuál es el ruido de su pasto? Así es. El sonido y el olor, como decías tú también. Sabes que también nuestro otro sacerdote en la parroquia les comentaba a los jóvenes que tuvieron su retiro que él tuvo una anécdota con unos amigos que un amigo de ellos, de él, tenía ovejas y las estaban arreando para meterlas al corral y no podían. Y entonces estaban dos amigos más de él tratando de buscar la manera de meterlos y no las podían meter. Entonces le hacían ruidos, uno agarró un palo y le quería mover con el palo y la oveja no quería y andaban más dispersas que al principio. Entonces el padre dice que recordó esta lectura precisamente y dice, él empezó a llamarlas y empezó a hacer un sonido y las ovejas lo empezaron a seguir. Entonces los amigos se sorprendieron y empezaron a hacer lo mismo que él para acarrear a las ovejas para meterlas al corral. Entonces ahí también el padre compartía esa enseñanza que no nada más es pues para enseñarnos algo espiritual, ¿no? Sino que también nos sirve para nuestro día a día. Es algo verdadero. Sí, es algo pero verdadero. Que el Señor toma para hacernos ver la realidad espiritual, ¿no? Porque también dice que a cada una la llama por su nombre. Y con amor. O sea, tiene tanto cuidado por sus ovejas, ¿verdad? Pues ya vimos que las conoce desde que nació, incluso a lo mejor algunas las ayudó a nacer, ¿no? Y aquel pastor, pues les pone hasta su nombre y las reconoce también él por su nombre a cada una de ellas. Pueden ser cientos, pueden ser miles, pero el pastor conoce a sus ovejas. Así es, porque podemos ver muchísimas ovejas, una persona que no es pastor llegar y ver y se confunde,
pero el pastor conoce a cada una, conoce cómo es, el carácter que es, ni te acercas a esta porque te va a pegar y así. Entonces el pastor las conoce aunque sean muchísimas, a cada una, y así es nuestro Señor. Así es. Y dice la palabra de Dios también, si usted se acuerda, dice que las conduce. Y también dice que las saca todas sus ovejas, camina delante de ellas. Él es el que las guía. Así es. Él es el que va primero y luego ya si es algo seguro, van las ovejas, ¿verdad? Y si no, pues cambia de camino. Sí. Pero Él es el que va adelante. Así es. Y más importante aún, ellas lo siguen. Ella no sé. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que decíamos en el Evangelio de la semana pasada decía que nosotros nos debemos de poner en el Evangelio, situarnos. Sí. Entonces, ¿qué somos nosotros? En un momento nos podemos situar como ovejas, ¿verdad? Queremos contarnos como ovejas del Señor, el Señor que es el buen pastor. Si verdaderamente somos esas ovejas, ¿lo seguimos? ¿Estamos escuchando su voz? Nos damos cuenta que Él nos conoce tanto, nos conoce y nos llama por nuestro propio nombre. O, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabrito? Exacto. Rebelde. Porque también habrá un momento que seremos a lo mejor un pastor y más adelante podemos ver esto, ¿verdad? Pero dice ahí que ellas lo siguen. ¿Realmente lo seguimos? Y dice ahí, ¿por qué lo siguen? Porque conocen su voz. Realmente conocemos o sabremos reconocer la voz de Dios. Y es difícil porque en este mundo que hay tantas voces, que hay, de aparte de voces, hay tanto ruido. Así es. ¿Verdad? Que a veces realmente vamos a pensar si sí conocemos, sabemos reconocer la voz de Dios, la voz de nuestro pastor. Y es que hay que recordar que el pastor quiere lo mejor para su oveja, entonces el pastor al guiarnos nos está llamando, no es por necedad del pastor, sino porque es lo mejor, como decías tú, ¿verdad? Para que no se pierda, para que no se lastime, para que no caiga en algún peligro, para que coma de los mejores hierbas del campo. Entonces el Señor así nos llama y a veces somos necios. No, pero yo quiero ir para allá porque aquella hierba de ella se me dice que está más buena. Entonces no, hay que escuchar la voz del pastor, acercarnos a él, obedecerle, nos decía también nuestro sacerdote, la obediencia. Aquí nos está diciendo que como ovejas debemos obedecer al pastor. Confiar que Él nos va a llevar a un lugar seguro, como nos decía el Salmo, ¿no? Este Salmo tan hermoso del buen pastor, que a lo mejor yo conozco personas que se lo saben de memoria, qué maravilloso, pero realmente lo creen. Que lo vivamos, que lo hagamos propio día a día, que de verdad creamos que el Señor nos va a llevar a verdes prados y que nos dejemos llevar, ¿verdad? Esa es la gran tarea. Porque algo muy bonito que dice el Evangelio, bueno, yo lo veo de esta manera, porque dice así como que el Señor presumiendo de que a un extraño no lo seguirá. No. O sea, el Señor confía en sus ovejas. Exacto. A un extraño no lo seguirá. Dice, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, qué bonito ver cada frase del Evangelio, porque realmente ahí vamos viendo, aquí sí palomita y aquí tachita, a ver, o aquí estoy fallando. ¿Qué pasa si no conocen la voz de los extraños y ya no siguen que este no es mi pastor, esto no viene de mi dueño? Así es. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que hago? Sí, porque la oveja, por más que trates de imitar la voz del pastor, vas a ver que no es. Entonces ahora nosotros en el mundo nos trata de hacer creer que es bueno, pero en realidad no lo es y tenemos que tener oído agudo para saber que esa voz que está diciendo que es bueno, en realidad no es algo del Señor, no es nada bueno. Entonces hay que tener agudo ese oído. Y qué bueno ver cómo, por ejemplo, ya dice que pues que no le entendieron la comparación que estaba haciendo el Señor. Pero dice también, por eso dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, los ladrones, los bandidos, es mentira, dice, pero mis ovejas no los han escuchado. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Podemos creer que nosotros pues hemos andado, a lo mejor no en el redil del Señor, no hemos sido ovejas del Señor, pero en algún momento de nuestra vida escuchamos la voz de Dios y emprendimos este camino de conversión. ¿Y qué quiere decir? Que sí somos
ovejas de ese Así es. Señor. Sí, en algún momento sí supimos reconocer la voz y nos pudimos contar dentro de esas ovejas del Señor, porque aquí ya nos da otra figura. Dice, Aquí nos yo dice soy la la puerta, ¿verdad? Dice, y el que entra por ella se salvará. Así es. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Y tú nos mencionabas que es del sacerdote les decía que también nosotros. Esta figura porque nos decía nuestro párroco que es siempre lo de Dios es de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor que Él es la puerta, pero también nosotros tenemos una puerta que es la puerta de nuestro corazón y que también en la palabra de Dios el Señor nos dice, estoy a la puerta y llamo. El que me abra, entraré y cenaré con él, ahí me quedaré, quiere decir la palabra, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos una puerta, entonces, tanto nosotros tenemos que entrar por la puerta del Señor, ¿verdad? No andar ahí por saltando, sí, claro. Saltando ventanas y saltando rejas y saltando ahí cosas que no son cosas chuecas, cosas que no debemos de hacer, porque dice eso es malo, esos son bandidos. Nosotros no debemos de andar eso, tenemos que entrar por la puerta del Señor, pero también abrirle la puerta de nuestro corazón. Y nos daba un ejemplo muy bonito porque nos comentaba esta anécdota de Santa Teresa que dice que se le apareció el Señor y que le decía, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Teresa de Jesús. Y el Señor le contestó, yo soy Jesús de Teresa. ¿Cómo es de aquí para allá el Señor también? Esto tan bonito que nos decía nuestro párroco, y pues que nosotros también tenemos que abrirle esa puerta al Señor, pero también saber por qué puerta entramos. Así es, y saber escucharla y saber entrar por esa puerta maravillosa que es Cristo. Porque el Evangelio nos dice que es por algo. Porque dice el Señor, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y qué significa esto? No es nomás vivir por vivir. Porque nos decía el Padre, aquí todos están vivos, ¿verdad? Porque hay misas de difuntos. A veces hay misas que ahí está un difunto, ¿verdad? Pero este domingo, todos vivos, gracias a Dios. Vivo. Bendito Dios. Todos vivos. Entonces, ¿pero qué vida estamos viviendo? Sí. La vida del Señor, la vida de la gracia, es vida en abundancia. Así es. Y es muy importante que lo veamos porque ahorita hay muchos pastores. Hay muchas personas que quieren ser pastores. Vemos ahora lo que llamamos los influencers, ¿no? Que también quieren dársela de pastores, pero muchas veces no todos los pastores son buenos. No. Así como hay un buen pastor, hay unos que no son buenos, que llevan a la perdición, que llevan a cosas vacías, a cosas vanas, a cosas que en lugar de dar, quitan vida. En lugar de dar vida, quitan vida. Así es. Se aprovechan de la oveja, como se podría decir, ¿no? Solo le roban, le quitan la lana o la exprimen al pueblo, pero no le dan el alimento, no le dan lo que necesita el pueblo. Entonces, nosotros, nos decía también en nuestro sacerdote, que debemos de cerrar esos oídos a esos que traen a un llamado que es corrupto. Entonces, no obedecer a eso. Dice nuestro sacerdote, que no obedezcan a esas voces corruptas que andan por ahí. Hay que estar atentos, porque los jóvenes, no solo los jóvenes, los artistas, los gobiernos, que se dicen que tienen buena intención, pero en realidad no lo son. O traen una enseñanza o algo, no hay nada provechoso que dar. Como dices tú, los influencers, los jóvenes que quieren ser influencers, pero no es nada, no traen nada, es solo vacío, burlas o cosas vanas. Porque hay muchas figuras de pastores, puede ser un maestro, sí. Puede ser un entrenador, puede ser un líder de algún ministerio, un líder de algún grupo, un líder, o puede ser también una catequista. Sí. Puede ser una catequista, el sacerdote, ¿verdad? Que el pastorea, el rebaño del Señor.
tantos y tantos pastores, pero nosotros también tenemos que saber reconocer qué estamos siguiendo, porque a lo mejor yo sí soy oveja del Señor, pero después ando escuchando otras voces, o andamos por otro lado queriendo brincar trancas por ahí, y esto pues no es. Entonces este domingo nos invita a que nosotros tengamos bien, examinemos qué clase de pastores somos en el caso que llegamos a ser pastores. Sí. A mí me llamaba mucho la atención esta figura que decía que él escucha su voz. Realmente yo escucho la voz de Dios, sé escuchar la voz de Dios en mi vida, porque Dios nos habla todo el tiempo, primordialmente en su palabra, ¿verdad? Pero también nos habla en los acontecimientos, nos habla en muchas cosas. Entonces, yo sé escuchar al Señor. Es muy fácil para nosotros que venimos a misa, porque ahí sabemos que el Señor nos habla en su palabra, que se nos proclama, pero en otras partes a escuchar, y también sé enseñarles a mis hijos a escuchar la voz de Dios, porque esto tan importante que sé que desde pequeñito el pastor le hace el ruido a la ovejita para que lo reconozca. Y yo pensé, ¿verdad? Como madre, yo he llevado a mis hijos a que escuchen desde pequeñitos la voz de Dios para que después la sepan reconocer. Entonces son muchas situaciones que este evangelio nos plantea. Sí. Un océano. Sí, y también nos mencionaban en la Santa Misa que no nada más es, por ejemplo, un ejemplo de esas ovejas que somos, no nada más es decir el credo por decirlo, yo creo en Dios, Padre, así nada más porque sí, sino realmente creerlo, vivirlo, ¿verdad? No es nada más, como dices tú, escucharlo bien y creerlo y hacerlo propio, ¿verdad? Igual es el Señor. Nosotros tratar de guiar a nuestros hijos, porque si nosotros no creemos lo que estamos diciendo en el credo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Solamente a repetir. Entonces, a creerlo realmente y creerle a nuestro pastor. Dice la aclamación: yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, realmente conocemos a Dios y sabemos que Él nos conoce. A veces quedamos a darle una imagen al Señor que no somos, pero Él nos conoce. Entonces, y como pastores nosotros conocemos realmente a nuestros hijos, o a lo mejor creemos que los conocemos. Pues son muchas cuestiones ahí que el Señor, pero pues hay que cerrar con esta consideración, Eva, no sé qué te parezca, que el Señor es el buen pastor y la puerta, y que ha venido para que tengamos esa vida y vida en abundancia. Con eso nos quedamos esperando que se esté viviendo la vida en abundancia que el Señor ha venido a traernos en esta Pascua maravillosa. Así es. Gracias por continuar con nosotros hasta esta última parte de nuestro programa, Catequesis y Liturgia, donde nosotros nos damos a la tarea de ver ahí los santitos de cada día. ¿Por qué? Porque pues los santos son parte de la liturgia. Estos santos que se celebran la liturgia, algunos son memorias opcionales, algunos son memoria obligatoria, otras son solemnidades, pero pues que tienen ahí su mensaje particular y que pues nos inspiran día a día a también nosotros llegar a la santidad. Así es. Y como estamos empezando mes, pues antes de todo vamos primero que nada, vamos a mencionar la petición del Santo Padre para el mes de mayo, que este mes es por los movimientos y grupos eclesiales. Dice el Santo Padre: oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión evangelizadora, poniendo sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo. En estas semanas pasadas que el Santo Padre ha estado compartiendo esta enseñanza en los miércoles en las audiencias generales, búsquelas ahí en internet, porque son muy buenas, porque son para los evangelizadores, y toda esa enseñanza que está dando es riquísima, que nos nutre mucho y nos da nuestros jalones de oreja a los que somos evangelizadores, a todos los que nos dedicamos a llevar la buena nueva del Señor, también a los catequistas, porque también ellos... Para todos, porque la iglesia es evangelizar, es su misión, la evangelización. Así es. Y si todos somos iglesia, pues todos debemos de evangelizar. Así es. Así que búscalas. Y bueno, pues ahí sientas en la confianza que la Iglesia Universal, que según las intenciones del Papa, pues está orando por usted, por su movimiento, todos los movimientos de la Iglesia están ahí orando, pero pues también pues ponernos manos a la obra, ¿no? Sí. Poniendo nuestros carismas al servicio del mundo. Así es.
Y pues también este día celebramos el Día de San José Obrero, que en México y en muchos otros países es Día del Trabajo, ¿verdad? Así es, recordando que San José pues es el patrono del trabajo, aquel que trabajó incansablemente Sí. como carpintero, dice la tradición de la iglesia, para sustentar a la Sagrada Familia. Así Y es. con esto pues un saludo a todos los Josés, a todos, también a todos los que son obreros, a todos los trabajadores y trabajosos Ajá. del mundo que se acogen a este gran santo, a este patriarca de la Sagrada Familia. Así es. Y esta festividad fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII. Así que hay que celebrarla con mucha alegría y mucho gozo, Trabajando. aunque en su país no se celebre el Día del Trabajo, ¿verdad? Así es. ¿Y el día de mañana? Es el día de San Atanasio. San Atanasio fue obispo y doctor de la iglesia. Él es un obispo de Alejandría, pero este obispo fue un gran teólogo, por eso es considerado doctor de la iglesia. Él defendió sobre la sana doctrina, la sana teología contra la herejía de Arrio. Uh-huh. Entonces, él defendió la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto la defendió, luchó toda su vida, que fue exiliado 5 veces. Entonces, pero él fue partícipe de este concilio de Nicea, de donde sale este credo de Nicea, Constantinopla, ¿verdad? Este credo que hasta el día de hoy seguimos proclamando. Así es nuestra profesión de fe, ¿verdad? Tan importante es, muy buena la vida, muy enriquecedora la vida de San Atanasio. Búsquela también, léala, acuérdese, lea las vidas de los santos, porque sí es una lucha constante que tuvo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros como cristianos a no cansarnos y no dejarnos vencer por los problemas que tengamos, ya sea en nuestro servicio, en la iglesia, en nuestro trabajo, en lo que tengamos como vida diaria. Bueno, él es un ejemplo de no dejarnos vencer, de no dejarnos enfrentar y defender la fe con mucha alegría al Señor. Porque tuvo pues inteligencia, ¿verdad? Tuvo, y en su oración, en su mucho discernimiento amor, de saber defender lo que él creía y lo que verdaderamente es. Así es. Y lo supo defender, y no fue una lucha de un ratito, sino fueron muchos años y muchos enemigos los que tuvo. Y aún así, pues, el Señor prevaleció, y ahí está considerado un doctor de nuestra iglesia, San Atanasio. Así es. Y bueno, ya para el día 3, para el miércoles, tenemos la fiesta de Santos Felipe y Santiago Apóstol. Estos dos apóstoles del Señor, sus reliquias, las reliquias de San Felipe, las reliquias de los dos están juntas en la Basílica de los Santos del 12 Apóstoles en Roma. Inicialmente fue construida solo para ellos, pero bueno, ya hay más reliquias, ¿verdad? San Felipe es originario de Betsaida. Era el discípulo de Juan Bautista, pero el Señor le llama a que le siga. Según los textos apócrifos, después de que se vivió Pentecostés, él cruzó a Asia Menor para evangelizar a los pueblos de Escitia y de los partos de Frigia, en Hierápolis. Fue crucificado de cabeza y murió como mártir, pero en una cruz en forma de X. Si usted ha visto allí en algunas regiones, en otros ritos de nuestra fe católica, bueno, nuestros hermanos usan una cruz en forma de X. Esa es la cruz de San Felipe. Así es. Y Santiago Apóstol, bueno, pues él es nombrado o llamado así hermano del Señor, porque era su familiar, era primo hermano, era familia muy cercana del Señor, hijo de el hermano de San José, era familia muy directa, ¿verdad? Entonces él es también conocido como Santiago el Menor, para que fuera diferenciado, ¿verdad? Así que él fue
Él fue mártir, murió probablemente por lapidación entre los años 62 y 66. Esas son las festividades de esta semana de los santos que celebramos esta semana, y pues muy importante la vida de los apóstoles también, que fueron los primeros evangelizadores. Y de los primeros mártires, ¿no? De los muchos mártires que ha tenido nuestra iglesia. Y pues recordarle que este viernes es viernes 1 de mes, donde pues los que tienen la bella devoción del Sagrado Corazón de Jesús, asistir a misa y comulgar, también aquellos que y visitan el Santísimo, pues aproveche este viernes 1 de mes. Sí, vaya a misa y adore al Señor, a Jesús Eucaristía. Es bellísimo estar ahí con el Señor un ratito. El tiempo que usted pueda darle al Señor, el Señor se lo agradecerá. Así es. Y pues también en reparación. En reparación. Todos los de muchas ofensas que se le ha hecho al Señor Jesús Eucaristía. Así es. Y bueno, pues así con eso nos quedamos en un programa más de catequesis y liturgia, sin antes agradecerle a usted el favor de su atención, y también a Eva por su paciencia como siempre, a Cristian por su trabajo detrás de cámara, porque ahí nos edita y nos pone todos los santitos que ahora, gracias a Dios, no va a tener tanto trabajo que hacer Cristian, pero bueno, también pues recordando que en México también se va a celebrar el Día de la Santa Cruz, ¿verdad? El 3 de mayo, aunque aquí en Estados Unidos se celebra en otro tiempo. Así es. Pero pues ahí ya también se celebra a todos los albañiles, pues también a todos los albañiles. Así es. Que Dios nos los bendiga, que vivan este tiempo. Y aprovecho también para felicitar a mi hermano José y su esposa Wendy, que van a estar de aniversario el día de la Santa Cruz, este día 3. Bueno, pues un abrazo y muchas felicidades, porque ya cumplen 20 años de casados. Así gracias a Dios. Entonces, un abrazo fuerte a mi hermano y a mi cuñada ahí en Ciudad Juárez. Los quiero mucho. Dios bendiga su matrimonio y les siga fortaleciendo. Así es. Y también, bueno, pues ahí a todos los que estén festejando algo, recordando que nosotros tenemos que celebrar y festejar la Pascua siempre, como el primer día. La Pascua es un solo día en 50, ¿no? Así es. Pachanguera en nuestra iglesia, que celebramos 50 días, una fiesta grande. Bueno, también pues el 5 de mayo, ¿no? Que muchos aquí celebran mucho. Como mexicanos, una fiesta muy mexicana. Pero pues también queremos ahí darle una consideración a usted, que por favor nos visite en Echar las redes, en todas sus redes sociales, que ahí le ponga ahí seguir, follow o cómo. Sí, ahí usted like, suscríbase en YouTube, para que le lleguen ahí todas las notificaciones cuando se suba un programa nuevo de los muchos que tiene, porque no solamente está catequesis y liturgia en Echar las redes. Active la campanita de ahí de YouTube, de Echar las redes, para que cuando se suba una cápsula nueva, ya sea de nuestro hermano José Luis Romo, que es Conversaciones de Fe, o Cuando Oren, de Cristian Santana, o de Isaías Villalobos, de Inspiraciones, bueno, pues ahí le avise y usted pueda verla y que enriquezca su vida de fe. Así es, y para que también comparta para claro, que nos ayude a llenar las redes, para que nos ayude a llenar el internet. En internet. Y echar las redes. Del mensaje de Dios, de la buena noticia. Y también muchas gracias al señor Ceniceros, al señor Fermi Ceniceros, que es el director de comunicaciones de la diócesis del Paso, que nos hace el favor y nos ayuda a compartir este programa en la página de Facebook de la diócesis del Paso. Dios lo bendiga y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana.